Asambleísta Ángel Vilema. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Si bien es cierto, hay que hacer una retrospectiva y un análisis, porque este tema de la revocatoria de mandato no es ninguna novelería. Este tema de la revocatoria de mandato nace hace muchísimos siglos, inclusive en los primeros en utilizar esta democracia directa fue Estados Unidos y actualmente el pionero de esto también es Suiza y demás países. ¿Qué dice el artículo, señor presidente, de la Constitución del 98? El artículo 109 de la Constitución del 98, 109, establece que la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección se podrán hacer una revocatoria de mandato por actos de corrupción, incumplimiento injustificado de su plan de trabajo. Y más abajo, el segundo inciso establece que deben cumplir los requisitos previstos en la Constitución y en la ley. Es decir, que en el 98 ya existía esta figura. Pero si nosotros hacemos un análisis, 0 revocados, 0 autoridades que han empezado o tuvieron la revocatoria en el Tribunal Electoral de esa época. ¿Por qué? Porque en la Constitución decía claramente que la ley regulará, ¿Y saben cuándo reguló el Congreso Nacional? Durante 10 años, nunca reguló a través de una norma jurídica que sí decía expresamente en la Constitución que se requiere una ley, pero jamás quisieron legislar para que este derecho realmente sea o tenga la posibilidad de ejercitarlo el pueblo ecuatoriano. Por eso, esto no es una novelería. Punto 2, señor presidente, nosotros estamos haciendo simplemente caso a lo que dice la Corte Constitucional en su sentencia, que nos manda, que nos obliga. Antes la Asamblea o el Congreso podía interpretar la norma jurídica. Hoy los únicos que interpretan las normas jurídicas es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos manda como Asamblea Nacional en un término de 120 días darle al país la posibilidad de que ese ejercicio realmente se cumpla. Pero no con esta norma jurídica podemos ponerle trabas al pueblo ecuatoriano, porque sí, yo no he sido constituyente, pero sí he revisado el espíritu que fue construido esta norma jurídica, que se trata de la posibilidad directa que tiene el mandante de, con el simple hecho de establecer un número inferior al 10%, puede ejercitar ese derecho a la revocatoria de mandato. Es decir, que nosotros no podemos irnos más allá de la norma constitucional, no podemos establecer requisitos más allá de la norma constitucional. Y estoy totalmente de acuerdo con los porcentajes. ¿Por qué? Porque en el artículo 105 de la Constitución habla 10 al 15% y dice no puede ser inferior, es decir, que nosotros podemos legislar más allá del 10%. Y por eso es importante decirlo, en las jurisdicciones pequeñas, menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, en el Cantón Isabela de la provincia de Galápagos, hay 800 electores, con el simple hecho de 80 firmas, tenían ya la posibilidad de revocatoria de mandato. Es decir, que aquí no se trata también de acallar al pueblo ecuatoriano, el derecho que siempre ha tenido, y ese ha sido el objetivo fundamental de la nueva Constitución. Pero tampoco queremos que esta revocatoria de mandato se preste para desestabilizar, chantajear, incluso para venganzas personales con las autoridades que han sido elegidas popularmente. Por lo tanto, es indispensable el tratar las reformas que se están planteando para dar el cumplimiento a lo que dice el artículo 83, numeral 7, que establece, señor presidente, que son deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, en participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. Acceso a todo ciudadano a los procesos de toma de decisiones mediante una interrelación entre gobernantes y gobernados, efectivizando la rendición de cuentas
y así ejercitar un control político, moral y jurídico. ¿Por qué, señores asambleístas, no podemos legislar más allá o hacer otras necesidades, otros requisitos para ejercer la revocatoria de mandato? Porque la Constitución únicamente habla del porcentaje de firmas. Claro, tiene que ser aceptado, tiene que haber una motivación, pero esa motivación no puede ir más allá del simple hecho que el mandante establezca los simples requisitos, pero de ninguna manera, como decía la Constitución anterior, que cuando se trate de promesas incumplidas o su plan de trabajo que no ha cumplido. Entonces, es importante, señor presidente, y también, señor presidente, en el artículo en donde se establece que la Asamblea Nacional, que en el artículo 83, el Consejo Nacional Electoral, en los casos que corresponden, una vez recibida la petición por parte de las y los proponentes, solicitará que en el plazo de 3 días la Secretaría Nacional certifique la fecha de presentación de la propuesta. Bueno, a lo mejor nosotros estamos para legislar, pero no tenemos que hacer estos trámites, me parece que quisieron decir Secretaría del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ese es un tema pendiente. Y el otro tema, el numeral 3, la determinación clara y precisa de los motivos por los cuales solicita la revocatoria, la misma que servirá de base para la recolección de firmas. La determinación clara y precisa de los motivos. Está bien, porque no podemos establecer ahí incumplimiento de sus promesas de campaña porque la Constitución no lo dice. Simplemente detallar por qué se está ejerciendo este derecho para la revocatoria de mandato. Y en el tema de la notificación, yo creo que simplemente se lo debe notificar, pero la persona o el ente encargado de viabilizar los requisitos de admisibilidad es únicamente el Consejo Nacional Electoral, no la otra parte, porque la otra parte puede también dilatar más el proceso y lo que se quiere es dar un efectivo ejercicio de este derecho constitucional, señor presidente. Gracias.